¿Habías escuchado antes estos dos nombres? Francisco Carrasquero y Roberto Welch. El uno venezolano y el otro argentino, empresarios. ¿Lo habías escuchado? ¿Sabías qué relación tenían ellos con Hugo Chávez y Néstor Kirchner? ¿No? ¿Deseas saber qué tanto hicieron estos personajes? Quédate hasta el final de este video y te voy a traer con lujos y detalles qué hicieron, qué compraron, dónde vivieron y por qué hoy son nombrados. No sin antes pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho, le des clic a la campanita y seleccione la opción todas. Si quieres apoyar el trabajo que estamos haciendo, regálame un like, dedito arriba y no te vayas sin comentar y compartir. ¿Perfecto? Comencemos. Hola mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este subcanal de Filósofo 777 y vamos a hablar un poco de lo que el banco Credit Suisse albergó cuentas de estos dos hombres que acabo de compartir, de los dos nombres, Francisco Carrasquero y Roberto Welch, hombres que se identifican por ser hombres de negocios, entre comillas, que se habrían enriquecido cobrando sobornos de forma encubierta para funcionarios de Venezuela y Argentina. En otras palabras, han salido a la luz los movimientos millonarios de estos dos lobistas que intermediaron entre empresarios argentinos y venezolanos. Hay un nombre que brilla y es el nombre de una empresa llamada Palmat. Así es, Palmat. Una empresa donde hay dos socios, Francisco Carrasquero y el argentino Roberto Welch. Resulta que estos dos personajes cobraban comisiones del 15% a empresarios locales. E inclusive llegaron a manejar la módica suma de $3 millones en el banco Credit Suisse. El destino final de todos estos fondos, comprar varias propiedades en Miami. Estos dos lobistas son investigados por haber cobrado sobornos a empresas argentinas que le vendieron maquinaria agrícola al gobierno de Venezuela, montaron un entramado de sociedades en paraísos fiscales, manejaron una cuenta en Suiza e invirtieron fortunas en varias propiedades de lujo. Así lo reconstruyó el reporte de Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, por sus siglas en inglés. Las millonarias comisiones que la empresa Palmat International cobró como intermediaria, que se realizaron bajo el paraguas de un acuerdo binacional, es decir, bajo la aprobación y anuencia, nada más y nada menos, de los presidentes Hugo Chávez, alias el Sambo de Sabaneta, hoy en la sexta paila, y Néstor Kirchner, también en la sexta paila, haciéndole compañía al otro. Estas comisiones se canalizaron a través de dichas jurisdicciones opacas, que hasta ahora no han permitido a la justicia argentina localizar dichos fondos obtenidos en las intermediaciones sospechosas. Resulta, pasa y acontece que el venezolano Francisco Carrasquero y el argentino Roberto Welch, los hombres detrás de la empresa Palmat, son investigados por la justicia argentina por cobrar comisiones del 15% a una larga lista de transacciones comerciales que empresas privadas argentinas mantuvieron con empresa pública de Venezuela. La hipótesis actualmente del fiscal argentino Gerardo Policita es que estas comisiones en realidad eran coimas encubiertas que se repartían entre ambos funcionarios de estos dos países, que permitían realizar la operación a través de un fideicomiso bilateral. Mientras las empresas argentinas firmaban los contratos con estos lobistas, Carrasquero, representante legal de la empresa Palmat, abrió su cuenta bancaria en el Credit Suisse. Esta cuenta llegó a manejar el monto de $3 millones, según la información que aparece en la OCCRP.
A pesar de que el escándalo por el cobro de las operaciones millonarias se hizo pública en el año 2009, el banco suizo nunca cerró dicha cuenta. Permaneció abierta por 8 años. Los fondos que se podrían haber incautado allí se encuentran invertidos en mansiones en Miami. La historia comenzó en abril del 2004, cuando los presidentes Hugo Chávez y Kirchner firmaron un convenio integral de cooperación entre Argentina y la República Bolivariana de Venezuela. Este primer convenio de negocio bilateral entre Argentina y Venezuela. ¿Cómo funcionó este fideicomiso? Resulta que Venezuela ingresaba crédito de la petrolera estatal PDVSA, la joya de la corona, mientras que distintas empresas argentinas balanceaban el saldo con la venta de alimentos y maquinarias para mejorar la producción alimenticia en suelo venezolano. En relación Estado-Estado, era el resguardo para los empresarios ante un cliente como Venezuela que habitualmente carecía de garantías de pago. Las transacciones que se realizaban a través del fideicomiso luego fueron diversificados sus rubros y permitieron a muchos pequeños empresarios argentinos convertirse en millonarios con ventas directas al Estado venezolano. Estos lobistas ingresaron desde el principio en ese convenio. De hecho, Palmat Trade se creó como sociedad el 16 de abril del 2004 en Panamá, 10 días después de que los presidentes hubieran firmado las actas oficiales. Así lo desprenden los documentos que confirman la filtración conocida como los Pandora Papers. Una decena de empresarios repitieron lo mismo ante el juez argentino. Julián Ercolini dijo lo siguiente: era obligatorio contratar los servicios de intermediación de Palmat si tú querías exportar maquinaria agrícola a Venezuela, a través de este fideicomiso bilateral. Ese contrato establecía el pago de una comisión del 15% sobre cualquier tipo de operación, que podrían haber sido cobrados. Así lo sospecha el fiscal, como una especie de soborno encubierto para los funcionarios que estaban manejando el fideicomiso en ambas orillas. Mientras los contratos de Palmat con empresas argentinas se multiplicaban, Carrasquero decidió abrir una cuenta en Suiza en abril del 2006, así lo muestran los registros. Los movimientos financieros y políticos de estos dos lobistas continuaban a toda marcha. Palmat International, cuya razón social está registrada en Florida, Estados Unidos, canceló todos los contratos con las compañías argentinas y los rehizo de nuevo en abril del 2007 a través de su firma gemela Palmat Trade, otra empresa que fue creada pero en Panamá. Recurrieron al estudio alemán Cordero y Galindo, a la que hemos mencionado antes, que se llama Alcogal. Es un bufete panameño especializado en abrir empresas en paraísos fiscales, que también ha sido utilizado por cientos de clientes que son evasores de impuestos o lavadores de activos. Meses más tarde, los contactos políticos de la empresa Palmat se cristalizaron en Buenos Aires cuando Carrasquero ingresó el 6 de agosto de 2007 a un acto oficial en la Casa Rosada junto a Guido Antonini Wilson. La lista de invitados, que fue rubricada por la Secretaría General de la Presidencia, había estado a cargo del Ministerio de Planificación Federal, que en la práctica manejaba una especie de embajada paralela con el gobierno chavista, fortalecida por los negocios en ambas orillas. Carrasquero ingresó a la Casa de Gobierno en representación de Palmat. Estas relaciones comerciales con Caracas eran manejadas por José María Olasgasti, desde Buenos Aires, la mano derecha del entonces ministro Julio De Vido, según reveló el funcionario argentino Claudio Uberti en su confesión dentro del caso de los cuadernos de las coimas. Olasgasti fue además el encargado de destrabar el ingreso a la Casa Rosada de Antonini Wilson 48 horas después
de que el venezolano le decomisaran una maleta con $800,000 en el aeroparque porteño. El negocio de estos lobistas continuó, pero no exentos de polémica. Una denuncia anónima llegó en el año 2008 a manos del defensor del pueblo argentino Eduardo Mondino. Ese relato indicaba lo mismo, que luego ratificaron ante la justicia un puñado de empresarios locales, quienes quisieran hacer negocio bajo el paraguas del fideicomiso bilateral, debían pasar por una escribanía de la calle Rivadavia en Ciudad de Buenos Aires, donde se comprometían ante un representante de la empresa Palmat a pagar el 15% en concepto de servicios, así lo indicó la denuncia. Ante la justicia, José María Alustiza, quien era presidente de la Cámara Argentina, fabricante de maquinaria agrícola, CAFMA, confirmó que fue uno de los empresarios que tuvo que pasar por Palmat. Cuando teníamos dificultades para cobrar, hablábamos con Palmat y ellos gestionaban la solución. Se les hizo un poder para que Carrasquero, que vivía en Venezuela, firmara un adendum como apoderado. La gente de Palmat conocía a los funcionarios de las dependencias públicas, conocían el manejo burocrático de los expedientes. Sus gestiones siempre fueron exitosas. Una decena de empresarios repitieron el mismo cuento sobre que Alusta, ante el juez Ercolini, que era obligado a contratar los servicios de intermediación de Palmat si pretendían exportar cualquier tipo de maquinaria agrícola a Venezuela a través del fideicomiso bilateral. Este contrato establece el pago de una comisión fija de un 15% sobre el total de las operaciones. Eso lo dicen todos los empresarios. Por su parte, Palmat reconoció públicamente que fue seleccionada por 39 empresas fabricantes de maquinarias agrícolas de Argentina para hacer negocios exclusivos con Venezuela. Los reportes de la UIF indicaron que entre las operaciones sospechosas se encontraban contrataciones realizadas por las fondas y la compañía estatal venezolana Pedro Camejo, ambos dependientes del Ministerio de Agricultura de dicho país, que en ese entonces manejaba el ministro chavista Elías Jagua, como les parece. Pero el protagonismo mediático del escándalo conllevó un costo adicional. Imagínate, esta gente sacando real por todos lados. Fue en Panamá donde los ejecutivos del estudio Algocal, especializados en crear offshore, encendieron las alarmas cuando supieron que tanto la firma como Carrasquero y Welish habían quedado bajo la lupa de la justicia argentina. Jaime Alemán, uno de los fundadores del estudio, envió una nota interna a su equipo en abril del 2010 que copiaba fragmentos de un artículo periodístico que detallaba las acusaciones que afrontaba Palmat y Alcogal en Argentina. Pero Alcogal tomó también medidas y dijo lo siguiente: la sociedad está envuelta en negocios fraudulentos. Así lo detalló un oficial de compliance del bufete panameño que volcó los nombres cuestionados en una planilla de cálculo llamado listas de alerta, donde incluyeron a Palmat International, Palmat Intrade, también el nombre de Welish, y a los venezolanos Carrasquero, Domingo Álvarez Bocardo, Johnny Bocardo, Mark David Reich y el millonario estadounidense Matt Rich, el fundador de Glencore. Ni las causas judiciales ni las alertas en el mundo offshore frenaron sus negocios. Mientras el fiscal Policita recibía los primeros testimonios, la cuenta bancaria de Carrasquero en el Credit Suisse tocó el techo, llegó a manejar 2.735.230 francos suizos el 30 de junio del 2009. El escándalo ya había sido público. Eso no impidió que Palmat continuara con su rol de intermediación con Panamá. Una de las operaciones ocurrió en septiembre del 2010 cuando el empresario argentino Gerardo Montenegro compró mercadería en China para vendérsela luego a Venezuela a precio 10 veces superior. Palmat fue la intermediaria en esta venta concretada con la compañía estatal venezolana Fondas, que también dependía del Ministerio de Agricultura de Venezuela.
La UIF argentina señaló que habían transferencias sospechosas en un reporte que fue enviado a la justicia local y que involucró a los actores de la empresa Palma. La investigación del fiscal reclutó decenas de empresarios que explicaron paso a paso cómo consistía la metodología. La cuenta de Carrasquero fue cerrada en julio del 2014 con un saldo de 600.876 francos suizos. Sin embargo, el dinero siguió su camino moviéndose de un lado hacia otro. Después, el lobista venezolano eligió Miami como el destino para realizar inversiones inmobiliarias que fueron encapsuladas en sociedades offshore. Carrasquero creó el 31 de diciembre del 2012 la firma de papel Chandler Ventures LLC en las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del mundo. Después de los problemas reportados con Alcogal, Carrasquero dejó en manos de Estudio Trident Trust la conformación de una nueva sociedad. Se presentó como abogado venezolano con domicilio en Caracas y dijo que el propósito de esta offshore, de la que era su único accionista, era comprar inmuebles. Origen de los fondos, ingresos y ahorros personales provenientes de ganancias acumuladas en el negocio del petróleo y la energía eléctrica. Así lo declaró él en el formulario de Compliance Studio. 7 días después de haber creado Chandler Ventures, decidió comprar una casa frente al lago de Hammocks, en Coral Gables, en Miami. La mansión, rodeada por una frondosa arboleda, antes de desembocar en las orillas del lago, se distribuye sobre un terreno de 3.600 metros cuadrados. El valor de la propiedad al momento de la compra en enero del 2013 fue de $2.3 millones. Cuando el venezolano la vendió en el año 2018, en octubre para ser exactos, el inmueble ascendió a su valor a $2.9 millones, por lo que obtuvo una ganancia de $600,000. Así lo muestra el registro público de Miami-Dade. Carrasquero no ha hecho más que replicar el modus operandi ya practicado por la empresa Palmat. Su socio Wellish había abierto en enero del 2008, antes del escándalo argentino, Wilscon Intrade Inc. Esta empresa fue abierta en las Islas Vírgenes Británicas. Esta sociedad controló 2 propiedades en el condominio Hamptons West of Venture, en Miami, que compraron con el apoyo de una hipoteca de Estados Unidos de $1 millón en el Regions Bonds de los Estados Unidos. La hipoteca fue emitida a nombre de Wilcox, pero también de Palmat y del propio Wellish. Palmat adquirió un tercer inmueble en Florida en agosto del 2008 y pasó a controlar una unidad de 101 condominios de oficinas y locales, Square One Business Center, una propiedad que funciona como un centro comercial en Doral, una zona de residencia de muchos migrantes venezolanos en Miami. La propiedad de 320 metros cuadrados tiene una evaluación fiscal de $620,000, según lo registran los documentos. ¿Ok? Como una copia de eso, Carrasquero pidió una hipoteca de $600,000 y compró una segunda propiedad en Miami, otra mansión en la zona de Pinecrest Gardens. Los primeros documentos oficiales vinculan a esta propiedad son de permisos de obra firmados de puño y letra que fueron autorizados por las autoridades en septiembre del 2016. 10 años después del escándalo por las comisiones de Palmat, el dinero sigue girando por el mundo, ya sea en inversiones en Miami, a través de canales encriptados, a través de sociedades en paraísos fiscales. La justicia, organismos de control, autoridades de Argentina, Venezuela, Suiza, Estados Unidos, Panamá e Islas Vírgenes, ninguno de ellos ha logrado o querido cortar el flujo de dichos fondos que acumulan indicios de ilegalidad. Tampoco lo quiso hacer el banco Credit Suisse,
que le ha permitido a Carrasquero mover durante 8 años sus millones de dólares sin más inconvenientes y luego cerrar su cuenta y llevarse el dinero para otros bancos. Bien, ¿cómo les parece? Esta es la trama. Trama de estos dos lobistas, Hugo Chávez y Kirchner, con la anuencia del exministro Elías Jagua. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, qué te pareció toda esta trama, espero que te guste. Y si te gusta el trabajo que estamos haciendo, no olvides regalarme un dedito arriba y comentar. Bendiciones.